Mm. Bien, hermanos, llegamos a la última predicación en esta serie a los Efesios, predicación número 32, y partimos en mayo del año pasado con algunas pausas, muy pocas pausas en verdad. Nos tomó medio año prácticamente cubrir estos 6 capítulos de la carta a los Efesios, así que al menos en lo personal estoy eh, muy contento y como se los manifesté también el domingo, es obvio, hermanos, que nunca llegamos a la profundidad de la enseñanza, eh, dada nuestra limitación, ¿no? Pero con todo, estoy seguro de que eh, es suficiente para desafiarnos, para hacernos crecer, para recordarnos tantos aspectos que vimos durante la carta, ¿no? Eh, que hablan de la deidad de Dios, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de que somos bendecidos espiritualmente, en fin. Hay muchas verdades que pudimos examinar y ya en la segunda parte, desde el capítulo 4 viendo también esos aspectos prácticos que demanda la verdad espiritual. La verdad espiritual no queda sola, no queda vacía, sino que nos demanda ciertos cambios y de ahí queda muy manifiesto, muy claro, que tenemos que responder, dada esta nueva realidad espiritual, tenemos que responder obedeciendo, hermanos, obedeciendo la palabra. Así que yo creo que ahí está la tarea que todos y cada uno de nosotros tiene en ese sentido. Bien, dicho eso, que es muy general, ¿no? Vamos a recordar algo de lo dicho el día domingo, de lo expuesto. Eh, Efesios capítulo 6 versos 21 al 24 dividimos la enseñanza en dos puntos. El verso 21, el verso 22, se los recuerdo, dice, pero a fin de que también ustedes sepan mi situación y lo que hago, todo se lo hará saber Tíquico, amado hermano y ministro en el Señor, a quien he enviado a ustedes precisamente para esto, para que sepan de nosotros y para que consuele sus corazones. Veamos eso que yo denominé el mensaje y el mensajero, ¿no? No voy a volver a repetir los aspectos del encarcelamiento de Pablo, de la situación de Pablo, sino que vamos a ir directamente a los aspectos que son más prácticos. Amén. Entonces, se hablaba de la situación. Y esta situación incluía, o sea, cuando está hablando de la situación, está hablando de la situación del apóstol Pablo. A nosotros como iglesia local, creo que lo más cercano, guardando las proporciones, ¿no? Tiene que ver con el liderazgo de la iglesia. Entonces yo por eso hacía ese alcance respecto de la situación del liderazgo, pero obviamente no es que yo en particular me sienta en los zapatos de Pablo, ni nada similar, sino más bien buscando la aplicación a nuestra realidad de iglesia local, ¿no? Por eso es muy importante, yo he meditado en esto, sobre todo en Efesios, ¿no? Que si bien el significado del texto es uno, en la parte práctica, esto viene a ser muy particular. Es muy particular. Y bueno, quizás aquí fue la particularidad más grande que hemos visto en Efesios, ¿no? Porque yo les contaba un poco de mi situación y eso es muy particular. Probablemente si lo escucha otra persona de otra iglesia local no le va a hacer el mismo sentido que nos debe hacer a nosotros. Entonces, eh, hay que, hay que recoger eso, ¿no? Y ver eso de la situación del liderazgo. Eh, Tengo una segunda idea respecto de la situación y de lo que hacía el apóstol Pablo, que también puede ser muy práctica para nosotros como iglesia. Ahí también nos recuerda, ¿no? De manera independiente de que no ejerzamos necesariamente el liderazgo por razones obvias. La iglesia no está compuesta solo de líderes, sino que está compuesta de líderes y de miembros. Tenemos distintos dones, pero la situación de cada uno debe ser conocida, ¿no? Por los que somos miembros de la congregación. Eh, Probablemente no, mi situación o la situación de alguien no va a ser eh,
no necesariamente la van a conocer a profundidad todos, pero sí en términos generales, hermanos, de manera que podamos involucrarnos los unos con los otros. Y lo segundo que el apóstol Pablo dice, ¿no? Ahí dice, y que también le sepa decir lo que hago. Y ahí hay un énfasis en el foco ministerial. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí está, digamos, lo que yo quise transmitir el día domingo también respecto de lo que nosotros hacemos, de lo que liderazgo hace. En el caso de Pablo está estableciendo un verdadero reporte, ¿no? Respecto de su situación y respecto de lo que hacía, que estaba haciendo llegar este reporte a través de este hermano que se llama Tíquico. Y yo también, y esto es lo que yo les adelantaba antes y creo que también nos sirve de aplicación a nosotros, respecto de la situación y lo que hace o lo que hago yo de manera particular. Yo también creo en la carta a los filipenses es más claro este asunto, pero el apóstol Pablo también está escribiendo esto de manera de que la iglesia tuviese argumentos en contra de los detractores, ¿no? En contra de todos los que estaban infiltrando a la iglesia, que venían a ser falsos maestros, que venían a ser enemigos de la iglesia. Y ahí también es importante que la iglesia sepa la situación y lo que hace un pastor. De modo de que si usted escucha comentarios, si usted escucha cualquier cosa respecto del liderazgo de la iglesia, usted tenga los argumentos, ¿no? No argumentos fantasiosos, sino que argumentos objetivos, que sepan responder a esas declaraciones. Y bueno, y esto se da mucho, hermano. Esto se da mucho, eh, sobre todo en personas que a veces dejan la iglesia. Suelen criticar sin mucha gracia, sin mucha misericordia, la labor de un pastor y, y entonces es bueno también que la iglesia sepa la situación del pastor y lo que hace el pastor, de modo que tener estos argumentos que le sirvan como inmunidad para su propio corazón, porque usted sabe cómo se sirve aquí, usted sabe la situación de aquí, eso no va a permitir que esos comentarios dañen su corazón y siembren desconfianza. Cuando se siembra la desconfianza, ¿no? Producto de los comentarios, producto de palabras malintencionadas, eso provoca un daño enorme en cualquier relación en la iglesia, pero tal vez de manera particular respecto de quién predica, ¿sí? Porque si usted ha anidado un sentimiento, un pensamiento respecto de comentarios que oyó, entonces eso va a dificultar, por ejemplo, cuando usted escucha una enseñanza. Eso va a minar, ¿no? Eso va a hacer que su corazón empiece a experimentar cierta incomodidad. De ahí entonces la importancia de que la situación y lo que hace un pastor sea sabido por la iglesia, que no sea algo eh, que sea sorpresa o que sea desconocido, sino que podamos tener esta información que yo les compartía con más detalle el domingo respecto de nuestra realidad de iglesia y la realidad del pastor. Lo segundo, en ese primer punto también, es respecto de Tíquico, que a ellos se los mencionaba como un ejemplo, ¿no? Y lo de Tíquico, así como otros personajes bíblicos, es interesante porque nosotros sentimos la lejanía con el apóstol Pablo, ¿no? Sentimos que él es con justicia un gran instrumento de Dios, y fue utilizado de manera especial y específica por el Señor. Pero aquí vemos un hermano que podríamos decir está más cercano a nuestra realidad en Tíquico, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que nosotros pudiésemos imitar. Y esa imitación, eh, Pablo la da en dos sentidos, ¿no? Que nosotros la miramos hoy día en dos sentidos, dos características. Primero, dice que él es un hermano amado, ¿sí? Es un hermano amado. Y de ahí yo les explicaba que ese calificativo de amado no tenía tanto que ver con el afecto que uno pudiese expresar hacia una persona, aunque sí había afecto, sino más bien con esto de reconocimiento y con esto de confianza. Entonces ahí nosotros también tenemos un desafío, cada uno de nosotros, a ser personas amadas en un sentido de que seamos recomendables también, miembros de esta familia, sin olvidar el término hermano amado, ¿no?
Entonces, eh, eso rige y eso sirve en cualquiera de los casos, ya sea en lo que usted haga para el Señor. Y el segundo concepto, tal vez un poco más profundo, más amplio, un fiel ministro, la palabra ahí también diácono, ¿no? Alguien que sirve, alguien en quien se podía confiar, es este que estaba llevando la epístola, y no solo la epístola, sino que el encargo de consolar a los efesios. Em, a veces tenemos nosotros la dificultad de no saber dónde podemos ser útiles, dónde podemos servir en la iglesia. Y lo cierto, hermano, es que siempre hay una manera de ser útil en la iglesia, de ser un fiel ministro, ocupando las palabras de Pablo. Pero hace falta animarse, hace falta motivarse y descubrir muchas veces en qué puedo trabajar. Y la manera de descubrir en qué puedes trabajar y en qué puedes servir es justamente sirviendo. Sirviendo tal vez en tareas que no son eh, tan destacadas, podríamos decir, pero que son sumamente importantes. Y el que quiere ser útil, y yo les animo en ese sentido, el que quiere ser un fiel ministro, anímese a servir en las cosas pequeñas. Y bueno, Dios irá mostrando, añadiendo otras, si está en su voluntad hacerlo. Necesitamos nosotros convertirnos tíquicos para este tiempo. Son muy necesarios, hermano. Recuerden las palabras del Señor Jesucristo, la mies es mucha, los obreros son pocos. El Señor no usó ahí un término como de jefatura, ¿no? No dijo los dueños, los terratenientes o los hacendados son pocos. Los obreros son pocos, porque los obreros son los que trabajan, los que utilizan su tiempo, sus manos. Y creo que Tíquico, ¿no? Es un buen ejemplo, una buena ilustración de un hermano amado y de alguien que sirve fielmente al Señor, y es también lo que nosotros debiésemos hacer. Tenemos que ser amados, confiables, para lo que se nos encomiende. Y, y aquí tal vez, también de manera práctica, no arrancar a la primera dificultad o no dejar de lado lo que se nos ha encomendado a la primera dificultad, sino que tenemos que ser persistentes. Tenemos que de verdad mostrar el carácter del fiel ministro en lo que se nos ha encargado. Porque finalmente, hermanos, y esto es relevante también, el encargo no te lo ha hecho el pastor, no te lo ha hecho la iglesia local a la cual perteneces, el encargo te lo ha hecho Dios mismo. Entonces, cuando Dios me ha encargado algo, como en el caso de Tíquico, ¿no? Que a él lo envió Pablo, pero él entendía que detrás de esa orden de Pablo, obviamente estaba la voluntad de Dios dibujando su camino respecto de lo que él tenía que hacer. Y eso hace toda la diferencia. Cuando yo entiendo de que no, que es incluso más con la importancia que tiene la iglesia local, con la importancia que tiene cómo nosotros hacemos las cosas, estamos sirviendo a Dios. O sea, mi compromiso, mi tiempo, mi disposición eh, está sujeta a Dios. Y eso hace toda la diferencia. Yo creo que eso es una de las cosas que permite que una persona sea sirviendo en asuntos públicos, ¿no? Como podría ser en nuestro caso cantar o coordinar o incluso predicar, pero también aquel que lo hace en otras áreas que también son importantes, hace toda la diferencia en que va a permanecer o que va a renunciar, que entiende que su servicio lo está haciendo principalmente en esencia, delante del Señor. Y eso lo hace perseverar aún en las dificultades, aún cuando la situación se pone un poco más difícil. Es capaz de seguir adelante, de perseverar, porque ha entendido que su compromiso es con el Señor de manera primaria. Y bueno, no solo este encargo que era llevar la carta, ¿no? Mm, poner de manera narrativa delante de los efesios cómo Pablo estaba, ¿no? Contarles qué había pasado con Pablo, sino que también tener consuelo. Ahí podemos implicar que Tíquico no era simplemente un hermano de buena voluntad, porque si tú quieres consolar a otro, tienes que tener las palabras de consolación. Me acuerdo, por ejemplo, de segunda a los Corintios, de los primeros capítulos. Hemos sido consolados
por Dios para consolar a otros. Entonces, Tíquico había experimentado eso, había experimentado y Pablo no le estaba encargando algo. Tengo personas esperando acá. Ahí está. Pablo no le había encargado a Tíquico algo que él no iba a poder hacer. Y eso también es interesante, ¿no? Eh, Todo lo que Dios nos encarga hacer, lo que Dios nos encarga hacer, no los hombres, estamos capacitados para responder. Y eso también da confianza, ¿no? Cuando es Dios quien te ha enviado a hacer algo, uno está confiado. Pueden haber personas que hablen mal, pueden haber detractores, pueden haber muchas cosas, muchas dificultades en lo externo, pero tenemos la convicción de que es Dios quien nos ha enviado, así que podemos hacerlo con paz en el corazón y, y también de manera independiente muchas veces, ¿no? De los resultados exitosos, que es un tema que yo también hablo bastante, que es verdaderamente ser exitoso en el servicio del Señor o delante del Señor. Bueno, y eso es en términos generales, ¿no? Respecto del primer punto. Lo segundo era la despedida. La despedida en los versos 23 y 24. Ahí reparábamos en los términos que utiliza Pablo, ¿no? Verso 23. eh, Esto usted lo lee en las cartas Paulinas y va a encontrar términos muy similares. Siempre habla de la paz, siempre habla de la gracia. eh, por lo tanto, las despedidas son más o menos, seguían una estructura típica en, en la mente de Pablo. Pero él dice acá, paz sea a los hermanos y amor con fe de parte de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esos elementos que incluso nosotros vimos en el desarrollo de la epístola, ¿no? Eh, la paz, como este típico saludo que entiendo hasta el día de hoy los judíos tienen entre sí. Pero la paz a la cual nosotros apelamos, que tiene que ver con nuestra relación con Dios, ¿no? Una relación que antes estaba enemistada, pero ahora estamos en paz con Dios mediante la obra de nuestro Señor Jesucristo. El amor que ha sido una constante a tratar incluso en esta epístola, que tiene que ver con ese amor que hemos recibido de parte de Dios y que de manera natural ahora nosotros debiésemos manifestarnos entre nosotros en la realidad de una iglesia local. Y por último, la fe, ¿no? La fe que es este don también de Dios, del cual Pablo habla en Efesios capítulo 2 versos 8 y 9, sin el cual no podemos conocer a Dios. ¿Sí? Sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe es imposible que nosotros podamos tener una relación con Él. Como se dan cuenta, son elementos esenciales del Evangelio, los cuales el apóstol Pablo está poniendo ya al final de su carta. E incluso si nosotros comparamos con el inicio de la carta, con el capítulo 1 versos primeros, vamos a darnos cuenta que él también utilizó algunos de estos términos. Entonces, algún autor consultado decía que es como las dos tapas, ¿no? La primera tapa y la contratapa de esta epístola están eh, poniendo temas similares que nosotros debiésemos también considerar en la importancia que estos tienen. Y todo esto, la paz, el amor y la fe, esto también es importante destacarlo y repetirlo, ¿no? Provienen de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. No son riquezas, podríamos decir, o cualidades de origen humano. No son cosas que nosotros podamos fabricar, sino que son de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Y como son de parte de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, nos serán propias, hermanos, hasta el final del camino. Serán nuestras hasta el final del camino. Y eso debe traernos paz. Los efesios o las iglesias que leyeron estas epístolas estaban en dificultades, no digo iguales, pero similares a las que nosotros enfrentamos hoy. Y Pablo al finalizar les está diciendo que su deseo es que la paz del Señor, el amor, con fe, dice, que provienen del Padre, que provienen del Hijo, sean con ellos. Y, y es lo mismo que nosotros podemos hoy día recibir, ¿no? Recibir. Tenemos dificultades, tenemos problemas,
pero tenemos también en ese mismo contexto de dificultades, de escaseces, incluso podríamos hablar a nivel de iglesia local, tenemos algo que es más relevante que todo aquello, que son las riquezas de Dios, que se expresan en amor, se expresan en paz, se expresan en fe, y esas, hermanos, nadie nos las puede quitar. Todos aquellos que hemos sido alcanzados por la gracia del Señor, redimidos por la sangre de Cristo, las tenemos como pertenencia y no hay ninguna situación, no hay ningún em, espíritu ni ningún tipo de potestad que pueda arrebatarnos eso, hermanos. Es nuestro, dado que estamos hoy en Cristo. Y en el verso 24 añade algo también que está en el inicio del capítulo 1, en los primeros versos. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Esta es la última palabra y bueno, la palabra ahí es, la palabra gracia ya tiene que ver mucho más con el saludo cristiano y nosotros estamos en capacidad, también es bueno pensar en esto, ¿no? Cuando el Señor, más bien cuando Pablo escribe la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible, ese último término que también se traduce como inalterable, podríamos decir, bueno, nosotros a veces nuestro amor puede fluctuar, pero también nos está diciendo eh, que este amor, ¿no? Incorruptible, que no varía de parte de los hijos de Dios hacia el Señor Jesucristo, no es como no es como una estirpe especial de cristianos. ¿Se dan cuenta? Porque Pablo estaba terminando su carta y dirigiéndose a a todos los cristianos que fuesen a leer su epístola. Por lo tanto, este amor incorruptible, este amor inalterable, es el tipo de amor que nosotros debemos tener por nuestro Señor Jesucristo. Ese tipo de amor se va a manifestar precisamente en las dificultades. ¿Cómo yo voy a demostrar mi amor por Cristo cuando las cosas están bien, cuando la familia está en orden, cuando la economía está en orden, cuando todo está miel sobre hojuelas? Podríamos decir, es fácil amar a Cristo. Pero cuando hay dificultad, cuando hay adversidad, cuando hay enfermedad, cuando hay rebeldía en los hijos, ahí el panorama cambia. Y ahí es donde nosotros vamos a manifestar este amor inalterable. Hay situaciones adversas, hay problemas, pero no levantamos nuestras manos al cielo como en son de reclamo, en son de como que el Señor nos ha fallado. No, seguimos amando a Cristo. Y le pedimos a Él que intervenga a nuestro favor, que nos dé la gracia suficiente para enfrentar lo que sea que estemos viviendo. Y sabemos que Él va a ser fiel. Y aunque no recibamos la respuesta que nosotros esperamos, sabemos que Dios va a ser fiel. Ahí se manifiesta este amor inalterable, este amor incorruptible, que lo manifestamos no por fuerza, no por fuerza. Como leía un documento esta semana que me hizo llegar mi hermana Úrsula de una secta que llegó a sus manos. Y uno de los postulados de ese documento es que nosotros teníamos que amarnos, que esa era la solución para todos los problemas del universo. Amarnos es la solución, tenemos que decidir amar y listo. Bueno, teológicamente el amor no es una decisión, porque yo se los leía el día domingo, ¿no? Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Dios nos amó primero, transformó nuestro corazón que estaba muerto en delitos y pecados. Y ahora este nuevo corazón renovado espiritualmente tiene la capacidad de amar. Pero no podemos amar solo por decidir amar. Tiene que haber una transformación interior. Dios tiene que darnos vida para poder nosotros amar. Por lo tanto, este amor incorruptible lo podemos manifestar gracias a que Dios nos ha amado primero en Cristo y ahora podemos amarle de esta manera. Y eso es grandioso, hermanos. Eso es grandioso y cierra de manera perfecta, ¿no? Este círculo respecto del amor. Amamos a Dios, amamos a Cristo, pero ¿por qué Él nos amó primero? ¿Por qué Él nos redimió? ¿Por qué Él nos dio vida? Por eso tenemos la capacidad de amarle ahora. Y como les decía yo también el domingo, esta es la prueba, es una prueba eficaz.
para ver quién es un verdadero cristiano. Porque podemos estar vinculados a la iglesia de manera familiar, puede agradarnos las doctrinas, etcétera. Pero la prueba final tiene que ver con un amor que es inquebrantable, un amor que no se altera, un amor que no perece, un amor que aunque es probado y enfrenta crisis, es un amor que permanece inalterable por Cristo. Y ese es el amor que cada uno de nosotros debe manifestar a Cristo, hermanos míos. Les leo la misma conclusión del día domingo, porque me parece una buena forma de concluir. No peleamos la batalla solos. Hay otros creyentes que están con nosotros en la pelea y que debemos tener cuidado de animarnos los unos a los otros. Pablo animó a los efesios, Tíquico era un aliento para Pablo y Pablo enviaba a Tíquico a Éfeso para alentarlos. Pablo no era la clase de misionero que guardaba sus asuntos para sí mismo. Él quería que el pueblo de Dios supiera lo que hacía Dios, cómo él respondía a sus oraciones, lo que Satanás hacía para oponerse a la obra. Su motivación no era egoísta, no trataba de conseguir algo para sí mismo. Qué estimulante ser parte de la familia de Dios. En ninguna parte del Nuevo Testamento encontramos a un creyente aislado. Una tentación constante, hermanos, la de aislarse. Cuando usted tenga esa tentación, hay una señal clara. Esa tentación de aislarse del cuerpo de Cristo es cuando más tienes que estar con tus hermanos en la fe. A veces es difícil estar con todos, pero por lo menos mantente comunicado, no te aísles. Los creyentes son como las ovejas, dice este autor. Andan juntos. La iglesia es un ejército y los soldados necesitan pararse juntos y pelear juntos. Fíjate en las palabras de Pablo al despedir esta carta. Paz, amor, fe, gracia. Él estaba preso en Roma, sin embargo, era más rico que el emperador. No importa cuáles sean nuestras circunstancias, en Cristo somos bendecidos con toda bendición espiritual. Este autor termina con esta frase, yo no la dije el domingo. Amigo mío, sé rico en Cristo. Sé rico en Cristo, dice Warren Wiersbe. Así terminamos, amados hermanos, lo que es tanto la predicación expositiva del día domingo como las reflexiones de aplicación de los miércoles referentes a la carta de Efesios. Así que vamos a dar gracias al Señor por estos meses que el Señor nos permitió compartir su enseñanza en Efesios. Oremos juntos, hermanos. Padre, te damos gracias por estos meses que tú nos permitiste exponernos a esta enseñanza en Efesios, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a poder practicar esta enseñanza, tal vez de vez en cuando volver a leer la epístola y si hay cosas que a lo mejor no nos recordamos, ahí está el material disponible en nuestro canal para poder acceder y recordarnos, Señor, eh, en esas cosas que a veces son más técnicas y se nos olvidan, pero por sobre todo, Dios, en las cosas que tú nos demandas en tu palabra. Te damos muchas gracias y te pido que tú también nos ayudes a, a poder escoger, Señor, el próximo texto que probablemente también nos va a ocupar un buen tiempo. Guía tú, Señor, este proceso de elección y que pueda ser lo más idóneo para la realidad de nuestra iglesia, para lo que hoy día necesitamos, Señor, ser enseñados. Te damos gracias en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén.